Mucha gente me pregunta por qué el empeño con el calvinismo. Y la verdad es que considero que las doctrinas del calvinismo son tan y tan y tan nefastas que es una lucha que vale la pena dar. He escuchado testimonios de personas que se han convertido en agnósticos gracias al calvinismo. He escuchado testimonios de personas que se han convertido en ateas después del calvinismo. Y lo más triste de todo es este testimonio que vamos a escuchar ahora. Por eso es que no voy a desistir en denunciar el calvinismo como un conjunto de doctrinas diabólicas. Voy a contar una historia, nunca la he contado, sucedió ahora ya casi unos 8 o 10 años, no tengo la fecha, pero es algo muy trágico que vivimos aquí en Casa de Oración. No todos se dieron cuenta, lo voy a contar sin decir nombres obviamente, pero lo vivimos, fue un episodio muy triste. Un joven de la congregación se juntó con uno de esos soldados desordenados que ya había caído en desviación doctrinal y le inculcó una doctrina de que tú eres un elegido de Dios y como elegido ya nada te va a tocar. Hagas lo que hagas, haga lo que haga. Sí, hagas lo que hagas. Ya una vez salvo, siempre salvo, no pasa nada porque tú eres un elegido y ya es irreversible tu salvación y vas a estar bien. Y él abrazó esa desviación doctrinal. Me entero, se habla con el muchacho. Yo hablé con el papá del muchacho. Le dije, oye, tu cachorro abrazó una de las doctrinas más devastadoras que hay en la actualidad. Ay, sí, ya me di cuenta, pero pues, ponte a estudiar y para que lo encamines. Bueno, este muchacho andaba altanero porque se sentía elegido de Dios. Pero de pronto y aquí andaba entre nosotros. De pronto se le sintió un bajón y muchos lo percibieron. ¿Qué sucedió? Se empezaba a ver cabizbajo. Y para no hacer larga la historia, ¿qué sucedió? Resulta que este joven tenía una debilidad, no voy a decir el pecado en el cual él caía continuamente, y él se empezó a preocupar, porque según esa doctrina desviada, aseguraba que un elegido, una demostración de que era pues elegido de Dios es que ya iba a llevar una vida recta, sin tropiezos y que si, o sea, buena vida cristiana. Pero resulta que él caía constantemente en ese pecado. Entonces, su doctrina le enseñaba que había unos que son predestinados para ser salvos. Sí o sí, si Dios te predestinó, eres salvo. Y había otro grupo predestinados para condenarse. O sea, naces ya, oye, yo quiero, no, tú estás en la lista de elegidos, no, entonces estás, órale, al infierno. O sea, son doctrinas muy raras. Entonces, como él constantemente caía en ese pecado, comenzó a pensar en su mente que él no era un elegido. Y como su doctrina decía que si tú no eres elegido ya no tienes remedio, hagas lo que hagas, no tienes remedio, te vas al infierno, porque Dios así lo quiso. Entonces él dedujo que él no era un elegido. Un día su papá entró a su cuarto y lo encontró. Nadie me viene a contar a mí eso. Lo vivimos aquí en Casa de Oración. Por una desviación doctrinal.